sigue es antropología. Recordemos un poquito a sí mismo, recordemos qué hablamos la clase de Dios. Sobre lo humano. Sobre lo humano. Es el estudio del hombre. El estudio del hombre. O sea, Muy el estudio bien. del hombre, lo humano. Cuán importante, ¿verdad? Que dijimos que era el hombre para quién. Para Dios. Para Dios. Para Dios. El hombre es tan importante para Dios. Por eso es que tenemos que hacer un estudio entonces del ser humano, del hombre. También les explicaba que cuando la palabra dice hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Todos los humanos, todos los seres humanos, no solo al hombre. Podía tener Muy bien. conocimiento como no sabiduría. Exacto, que todos los seres humanos, como decía la hermana, todos los seres humanos tenemos inteligencia, todo Dios nos creó a su imagen, ¿verdad? Pero tenemos que pedir siempre sabiduría de Dios, sabiduría de parte de Dios. Muy bien. En la página 7, vamos a la página 7. Ahí ya les hago una pregunta también acerca de su investigación. Que mi libro está diferente al de usted. Antropología. Bien, ahí tenemos la introducción. Y la clasificación, que no recuerdo si la di. Sí, Antropos. Ah, Ya, muy bien, creo que sí. Creo que ahí lo tiene en el cuarto párrafo. Antropos, vamos a ponerlo completo. Hombre. Estudio del hombre. Ya. Significa hombre y Y disertación algo o pasaba razón. con la palabra logo, que era Disertación o razón. disertación o razón. Muy bien, disertación. Trata de que estudiamos al viejo hombre. O razón. ¿Ya? Parece ser que el libro está interesado en que nosotros tengamos un estudio tanto del viejo hombre como del nuevo hombre. ¿Ven? Lo antiguo. Entonces, cuando hablamos de disertación, yo les decía la semana pasada, quiere decir que es un diálogo, hay mucho de qué hablar. Disertar es hablar y hablar y hablar, pero hablar verdad. Hablar de Dios es como que irse de largo. Hablar de Jesús, de Dios, no hay par. Uno quiere seguir más y más, como lo que nos pasó en la clase anterior, que nos pasamos la hora. Amén. Entonces ahí está, logos, disertación, razón, palabra también significa. Entonces el estudio del hombre. El hombre fue creado por Dios, el punto número 1, en la parte final está, en la parte de abajo, en la parte inferior. El hombre fue creado por Dios, no evolucionado de formas primitivas de vida, como se dice normalmente o como se nos enseña en la escuelita. No evolucionó, fue creado por Dios. La Biblia atribuye el origen del hombre a un acto de creación directa de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, en Génesis 1:27, a su imagen lo creó, varón y hembra, lo creó, dice la palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso ya vimos en la semana pasada, ¿no? Y fue el hombre un ser viviente, y ahí la palabra lo dice en Génesis 2:7. En nuestro sistema de educación público se le enseña a los alumnos, aquí estoy diciendo lo que nosotros normalmente nos enseñan en el sistema de educación, que el hombre evolucionó de animales primitivos, nativos, del mono, dice. No nos parecemos a todos, nadie se parece a nosotros. Y que toda vida en una vasta expansión de tiempo vino de la única forma de vida que surgió de su origen desconocido. Maestros honestos admiten que la teoría de la evolución, que fue creada por Charles Darwin, ¿verdad?, es en realidad solo una teoría o una hipótesis, no es una confirmación, una hipótesis avanzada para explicar orígenes sin introducir lo sobrenatural
lo cual la ciencia no puede estudiar. La teoría de la evolución es generalmente atribuida a Charles Darwin, quien primero popularizó la hipótesis en la mitad del siglo XIX. Su teoría fue recibida por materialistas en todas partes. ¿Ya? Eso es lo que según él, ¿no? Aquí habla acerca de los genes. Abajito dice: más tarde los científicos dieron el nombre de genes a los factores notables que controlan la herencia. El doctor Robert Coffauville dice lo siguiente sobre los genes: investigaciones a lo largo de las últimas 2 décadas han revelado mucho acerca de la estructura del gen. Se ha aprendido mucho acerca de la función de los genes a nivel molecular. La genética molecular es un tema sumamente complicado que da poderoso apoyo al modelo de creación bíblica. ¿Ya? Yo les mandé a investigar algo por eso acerca del ADN o la diferencia entre el ADN animal y el ADN del hombre. ¿Quién recuerda de eso? Un poquito, de su investigación. Bueno, lo que yo entendí. Pero vamos a ir en orden ya, mi hermano. Lo que yo entendí, hermana Mildred, que la diferencia entre un animal y el ser humano es que no es como nosotros. Nosotros maduramos, en cambio el animal no madura. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Bien, hermana. Yo quería discrepar en algo. Lo que pasa es que sí es verdad. Efectivamente, la teoría de la evolución fue hecha por Charles Darwin, pero él, antes de morir en su último viaje, él llegó a las Islas Galápagos y él reconoció y dijo que verdaderamente abolía su teoría y dijo que había un ser supremo que lo creó todo y lo reconoció antes de morir. Entonces yo quería como que hacer énfasis y aclarar eso. ¿Y se convirtió qué dijo? Exacto, sí. Él reconoció que se había equivocado. Ok, listo. Hermana, y acerca del deber. Acerca del deber, bueno, yo investigué un poco y la verdad sí me quedé un poco como que sorprendida, porque normalmente los científicos hacen comparación y dicen que se toman en base a lo que dijo Charles Darwin, pero totalmente su teoría ya quedó abolida. Sí, pero todavía nos siguen enseñando en la escuelita de que él creó que la Tierra es achatada por un lado, bueno, hay muchas teorías que se dan. Pero, si no me equivoco, en 1953 se entregó el premio Nobel a unos científicos que eran 2 estudiantes que para el 1953 lanzaron la teoría que podía existir doble ADN de los seres humanos y que nos podíamos comparar con los chimpancés, que significa que es el único especie de humano, de animal, que tiene como que más relación con nosotros porque existen, por ejemplo, qué sé yo, los Homo sapiens, como los babuinos, pero solamente el chimpancé tenía un poco más de relación. Pero en 1966, pasando ya como que 7 años desde esa teoría, ellos mismos le entregaron un premio Nobel porque crearon. Yo no sé si es bala, ¿sabes si es bala? Sí. Ya, en el 1966, retomando, a ellos mismos se les entregó el premio Nobel sobre la fisiología, porque investigaron y indagaron que sí, efectivamente se descubrió el ADN en ese tiempo. Entonces, ahí me quedo como que, ¿por qué se contradicen? Si en el 1953 dijeron que existía posiblemente la posibilidad de que vendríamos nosotros a ser como que coparientes de los chimpancés, ahora solamente lanzan la teoría y ganaron un premio Nobel a fisiología, que es como que decir a la medicina, un descubrimiento que existe el ADN. Entonces ahora llega, si no me equivoco, Robert Thomson, que fue un científico. De hecho me queda aún más desconcertada, porque ¿quién es Robert Thomson? Fue quien él inventó las llantas, ¿y qué tiene que ver él con el ADN? Entonces aquí viene otra teoría. Por eso le decía yo, es muy importante que nosotros no digamos lo que pensamos y todo lo que investigamos, ¿no? La hermana tiene investigación y ella tiene duda de quién es ese personaje, ¿ya? De quién es ese personaje, porque no coordina lo que él es, su profesión, con lo que él está indicando, ¿no? Ya, para poder terminar, a donde viene Robert Thomson, que fue el que creó, inventó las llantas, que no tiene como que nada que ver, él se quedó desconcertado al ver la teoría, que entre ellos mismos conspiraban y decía, ¿cómo va a ser
que en el 1953 me creas una teoría y ahora te ganas un premio porque me has descubierto el ADN. Entonces él empezó a indagar y abolió totalmente su teoría y dijo que efectivamente el cuerpo del ser humano está creado por 4 genes genéticos que son la anidadina, la cicotina, no sé qué otras más, me faltan 2 más, y comparó las del ADN del chimpancé y las del ser humano y se descubrió que genéticamente son el doble. O sea, no hay ningún indicio. Exacto. Y entonces, supuestamente la teoría de que existe. Exacto. Que el 98.2% de los seres humanos tenemos versión, no hay por ningún lado. Es más, en Estados Unidos, una vez hubo un accidente y él lo contó y lo comparó. Y se esperaba que las personas que vinieran habría un trasplante de riñón y un trasplante de otro órgano que son elementales en el ser humano y tenían 17 horas. No puede ser posible. Imagínense que a uno le ponga un riñón exacto. Entonces, a la persona del cuerpo lo asimila. Exacto. A lo que quiero llegar es que totalmente hasta el día de hoy queda abolida la teoría, no hay ninguna correlación por ningún lado. Y entonces aquí me abre otra pregunta más que yo me hice cuando investigué eso. ¿Por qué si no tenemos ningún gen, ninguna comparación en nada, absolutamente nada, es 0%, todas esas teorías que tenemos el 98%, el 99%, totalmente abolidas por ningún lado? ¿Por qué se sigue enseñando? No, aparte de por qué se sigue enseñando, ¿por qué sí? A vista, tenemos como que cierto parecido, cierto rasgo. ¿Por qué ese comportamiento? Entonces yo me puse a investigar un poquito, me puse con base en la Biblia, y siempre el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha tratado de igualar a Dios en todo. Siempre ha querido ser igual a Dios, pero nunca ha podido superarlo. Entonces para mí es como, exacto, como que intentó también como que él querer semejar a Dios, asemejarse a Dios, pero no pudo, entonces quedó hasta ahí. Entonces, en la que yo investigué no tiene ninguna relación, totalmente abolido, no tiene absolutamente nada. Hemos comprobado que sí hay una diferencia. Exacto, totalmente. O si quedaba duda de pronto de lo que dice la teoría de Charlie. Sí, por eso hermano, que es todo. Los animales están maduros. No, si cada uno hizo su investigación. A ver, de su investigación, de lo suyo. Eso es lo que yo entendí, que la de una parte de ella lo mismo. No, más bien, yo basta me confundí realmente. Aparte de que no tenía mucho tiempo en realidad, me confundí al buscar realmente la diferencia, buscábamos. Sí, la diferencia. Yo más me encontraba con similitudes. Que nos parecemos hasta el ratón, ahora sabía que nos parecíamos hasta el ratón. En el Google se encuentra todo. Sí, todo, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo simplemente he querido no quererme confundir tanto y simplemente creer que soy creación de Dios. Y dije, voy a escuchar lo que digan mis compañeros, pero yo solamente quiero enfatizar que soy creación de Dios. Y si dicen, ¿verdad? Como dijo ahí una palabrita para esto, que a veces en realidad tenemos mucho parecido al chimpancé o al mono. A veces nosotros mismos le decimos a nuestros vecinos de al lado, oye, si te das cuenta que es igualito el mono, pero es igual, ese chimpancé, o sea, realmente. Y no es porque realmente que el enemigo nos quiera confundir, yo pienso, mi punto de vista, sino porque nosotros los humanos, como los animales, fuimos creados por el mismo Dios. Entonces, algún parecido en eso podemos tener, como podemos también ver como un parecido en las plantas, en las aves. En todos tenemos algo parecido porque somos del mismo Dios creador. Las plantas respiran, también nosotros respiramos y así muchas cosas, pero en sí somos únicos como seres humanos y la mejor creación de Jesús que Dios hizo. Entonces, lo de ADN realmente... Amén. Pero era importante que ustedes investiguen. Hermano Wilson. Bueno, la verdad que uno queda un poco confundido al revisar ciertas, Al enterarse conocimientos, de ciertas cosas. Sí, de ciertos conocimientos, porque nos dicen que de pronto sale que el ADN del hombre también lo tiene un animal, y entonces en eso lo que estoy revisando, pues llegué yo a la conclusión, pues no dije, bueno, no. Dios no nos puede haber hecho de tal manera que mi ADN, el ADN del hombre, también lo tenga un animal. O sea, de pronto son teorías que han llegado a los científicos, son teorías de ellos,
pero no las acepto, o sea. No tiene que ser así. No tiene Obviamente, no, claro o que sea, no puede, o sea, no sucede. Porque en el momento en que estamos, no, mi ADN también tiene un animal, o sea, Dios en el momento de crear, sí, esa es a la conclusión que llegué después de revisar la información. Muy bien, vamos por el tiempo, vamos a avanzar un poquito. Esta parte es muy importante que nosotros hemos despejado muchas dudas, quizás hay cosas que yo me he dado de nombres que no sabía, que la hermana mencionaba, de aquellos científicos, pero en la actualidad todavía hay de seres humanos que ellos piensan todavía que han sido por una evolución, han sido formados por una evolución, pero la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, abuela todo eso queda abolido, ¿verdad? Nada de eso es verdad. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27 que fuimos formados por Dios. Dígame, hermano. Una cosita nada más, el animal vive y se procrea por instinto. Nosotros tenemos otro no, por pensar y por placer, que es diferente. Pero está por instinto, se van creando los humanidad. Hoy por hoy estamos tan. Ahora, otra cosita más, para concluir este tema, yo también no tuve en otra clase, pero anteriormente he averiguado también el ácido ribonucleico que nosotros tenemos, o ADN, no es tan comparativo con los animales. ¿Ya? Ahora, otra cosa, porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra y fuimos hechos carne. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos potasio, magnesio en nuestro cuerpo y le necesitamos, ¿no? Así mismo los animales también ya fueron creados también de la misma naturaleza de Dios. Por eso es que tenemos una parte mínima de similitud. ¿Ya? Entonces, como hay respuestas engañosas, Satanás quiere engañar a la gente diciéndonos que tenemos el ADN de los animales. Decía que hay el porcentaje Eso faltó. 0.01. lo más mínimo. Lo más mínimo. Pero de ese mínimo el enemigo quiere hacer algo grande, que el ser humano se confunda. Pero no lo terminan hablando por eso, por supuesto, la mayoría de los científicos y todo este tipo de personas que hacen la ciencia, al final terminan reconociendo, casi la mayoría, al final terminan reconociendo que Dios es el único creador. Y eso también vamos a ir reconociendo, y venimos reconociendo todos los que estamos aquí, porque de aquí los pocos que estamos 20 aquí ahorita, muchos hemos dicho, bueno, pero no porque yo crecí creyendo que Dios me creó, pero muchos se han creído realmente familia del mono. Pero cuando llegan a Cristo, recién se dan cuenta que somos creados a imagen y semejanza. Por eso que han sido feos, dicho guapos, porque de ahí así es, mi hermana. Cuando llegamos a Cristo, yo decía, la hermana Almeida tiene una gran verdad, que aquel que todavía no conoce a Cristo todavía puede ser engañado por esta teoría falsa. Ella ha sido abolida. Pero nosotros que ya venimos a la luz de Cristo sabemos a través de la palabra que somos creación de Dios. Él nos ha creado a su imagen y semejanza. No tenemos nada que ver, ningún comparativo con ningún animal. Y gracias a Dios fuimos hechos del polvo, porque imagínense que también hubiera hecho el animalito de polvo. Claro, ahí como que diría, se podría ver una comparación. Sí, imagínense, ahí también nos iba a salir, como dice el hermano, potasio, iba a salir mineral de allá, menos mal por el hecho de la palabra de Dios. Por eso se dice, dicen muchas personas también que el hombre es un animal, pero un animal racional. Es una idea como de un animal racional. ¿Por qué no dice que somos animal? Porque se dice la teoría que somos Que somos hechos de mono, pero no es así. Entonces eso no está fundamentado según el ADN, ¿verdad? Entonces no es así. Muy bien, mi hermano. Hicieron una buena investigación, igual voy a revisar esos trabajos. Esos trabajos voy a revisar. Entonces ya tenemos claro, ¿no? Tenemos claro que el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Listo. Para entonces salir de esto, ya culminar con esta partecita de aquí, entonces por eso es que nosotros muchas veces nos confundimos o muchas veces pensamos que está bien cuando decimos la raza humana y no está bien. Ahí estamos como que dando pie a aquello, porque el hombre viene y se clasifica quizás por etnias, más no por razas.
animales sí. Pero a veces hemos cometido el error de nosotros decir o pronunciar la raza humana. Y no debemos decir la raza humana, es el ser humano. Los seres humanos con la humanidad también. Pero nunca decir la raza humana. ¿Bien? Listo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nos vamos a quedar. En esta materia sí tengo un deber. Vamos a hacer la tarea. Creo que déjenme ver. El hombre del resultado del propósito divino. Página 10. Nos vamos a ir a la página 9. La página 9. Ahí nos explica claramente. Ustedes van a hacer un resumen corto. Literal B de la página 9. Existe por creación especial. Estamos hablando del hombre, ¿no? Que el hombre existe por una creación especial. ¿Ya? 3 palabras en hebrea, ahí dice, y hay este libro de Génesis que da el versículo. Y vamos a avanzar hasta la página 10. Todo el resumen. Sí, resumen, todo resumen. Página 9 y hasta la página 10, donde dice: el hombre es el resultado del propósito divino de Dios. Eso somos nosotros entonces. Así de sencillo. Así de fácil y sencillo. Yo quería que investiguen esta partecita para que nosotros podamos comprender, despejar toda duda, ¿verdad? Y que quede muy aclarado entonces quién es nuestro Dios real, ¿no? Entonces el hombre es el resultado del propósito divino. Ya, página 10. Hasta ahí nomás, donde dice con ellos. Desde la página 9 digo, ¿verdad? Sí, página 9 hasta la página 10. Hasta con Con ellos, solo que es el A. El consejo de la